Hola de nuevo, ¿qué tal? Bien, aquí os traigo otro vídeo matemático. Si recordáis, en el anterior veíamos lo que era la continuidad de una función. Estudiábamos cuando una función era continua, qué significaba, qué teníamos que comprobar. Bueno, pues ahora vamos con ejemplos concretos. Como veis, vamos a estudiar una función definida a trozos. Una función elemental decíamos que era continua siempre en su dominio. Una función racional, una función irracional, logarítmica, es decir, que tenga una sola fórmula para definirla. Sin embargo, una función definida a trozos, como su propio nombre indica, nos dice que en diferentes trozos la función se comportará de diferente manera. Bueno, pues vamos a estudiar la continuidad de esta función de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver cuál es su dominio. Si vemos, en este caso, tenemos tres trozos. Los tres trozos son funciones polinómicas, no presentan ningún tipo de problema, con lo cual vemos dónde están definidas y eso será su dominio. Aquí vemos que la función está definida desde el menos infinito hasta el menos 2, sin incluir. Aquí, desde el menos 2, incluido hasta el 0, sin incluir. Y aquí del 0 al infinito. Con lo cual, el dominio de esta función es todo R. Vemos que podemos definir la función en cualquier punto de los números reales. Bien, pues a partir de aquí vemos que cada trozo, al ser una función elemental, no presentará ningún tipo de problema. La función será continua en todo este intervalo. También será continua en todo este intervalo y será continua en este intervalo. Pero ¿qué ocurrirá en los puntos en los que la función presenta un cambio? Es decir, a la izquierda del menos 2 es una cosa y a la derecha del menos 2 es otra, con lo cual sus límites pueden variar. Bueno, pues habrá que estudiarlos detenidamente, ¿vale? En principio podemos decir que la función seguro que es continua en todo R menos el menos 2 y el 0. Eso en principio, no quiere decir que no lo sea, simplemente que habrá que estudiarlo. Simplemente que habrá que estudiarlos. Por lo tanto, vamos a ello. ¿Qué ocurre en el menos 2? En el punto x igual a menos 2. Bueno, pues estudiaremos lo que vale la función en el menos 2. Estudiaremos el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de la función. Y estudiaremos el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Bueno, la función en el menos 2 tenemos que tomarla aquí, en este punto, ¿vale? Es decir, hay que tomar x al cuadrado menos 5. Y x al cuadrado menos 5, pues sería menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 5 sería menos 1. Vale, ya tengo lo que vale la función en el menos 2. ¿Cuánto vale el límite por la izquierda? Bueno, pues los x que están a la izquierda del menos 2 son estos, es decir, la tengo que tomar aquí. En este caso, la fórmula que tengo que utilizar es 2x más 3. 2 por menos 2, que es menos 4, más 3, que también es menos 1. Y por la derecha la tendré que tomar aquí, los x a la derecha del menos 2 son estos, con lo cual tengo que volver a utilizar la fórmula que tenía en un principio y sería menos 4. Menos 2 al cuadrado 4 y 4 menos 5 menos 1. Bueno, pues veo que tanto la función como los límites laterales valen lo mismo, con lo cual el límite de la función y el valor de la función en ese punto toman el mismo valor y puedo decir que f es continua en x igual a menos 2. Vale, y tendré que estudiar ahora lo mismo, pero en el 0. A ver qué ocurre en el 0. Bueno, pues tendré que ver cuánto vale f de 0, cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. F de 0 lo tomo aquí, que es 3. El límite por la izquierda lo tomo aquí, que es x cuadrado menos 5, es decir, 0 al cuadrado, 0 menos 5 vale menos 5. Con lo cual ya veo que son diferentes, la función no será continua. Pero bueno, lo completo y por la derecha
lo tengo que tomar aquí, también vale 3. En este caso, como el límite ni siquiera va a existir, porque por la izquierda vale menos 5 y por la derecha vale 3, bueno, pues por lo tanto no van a ser iguales los valores de la función y el límite, y f no será continua en x igual a 0. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? Bueno, pues veo que el límite por la izquierda es menos 5 y por la derecha es 3, con lo cual la discontinuidad será una discontinuidad evitable, de salto finito, y el salto que pega es de 8 unidades, ¿vale? Del menos 5 al 3. Si esto lo dibujase, utilizando GeoGebra, pues bueno, este sería el dibujo de la función, ¿vale? Vemos que en el menos 2 la función es continua porque existe, y los límites por la izquierda y por la derecha valen lo mismo, mientras que en el 0 el límite por la izquierda es menos 5 y el límite por la derecha es 3, con lo cual hay una discontinuidad, como decíamos, de salto finito, ¿vale? Y esta sería la manera de estudiar la continuidad de una función definida a trozos. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos esta función también definida en 3 trozos y vemos lo siguiente. Vamos a empezar estudiando el dominio, como decíamos, y en este caso tenemos una función polinómica definida en los x menores o iguales que menos 1, con lo cual el dominio en esta parte es de menos infinito a menos 1. El siguiente tramo de la función es una función racional. Presentaría un problema en x igual a menos 1, porque estaríamos dividiendo entre 0. Pero el menos 1 no lo toma aquí, sino que lo toma en el tramo anterior. Con lo cual realmente aquí no hay ningún problema. Y al no haber ningún problema, el dominio de este tramo, o de la función en este tramo, sería desde el menos 1 sin incluir hasta el 2 también sin incluir, como vemos aquí. Y en el último de los trozos, de los tramos, tengo una función exponencial en la que no hay ningún problema. La exponente es x menos 3, la base es 3, esto existe siempre, y en concreto existirá del 2 al infinito. El 2 de nuevo sin incluir. Y esto es importante porque entonces, a la hora de escribir el dominio, veo que desde el menos infinito al 2 tengo todos los números, sin embargo, el 2 no está incluido ni por un lado ni por el otro, con lo cual el dominio de esta función será todo R menos el 2. Y por lo tanto, en x igual a 2, la función no es continua. No es continua porque ni siquiera existe. Ya puedo empezar diciendo esto. En x igual a 2, f no es continua. Ahora, me puede interesar saber qué tipo de discontinuidad tiene en x igual a 2. Y bueno, pues podría verlo, voy a verlo. F de 2 no existe, con lo cual ya sé que no va a ser continua, pero bueno, voy a estudiar sus límites laterales. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y límite cuando x tiende a 2 por la derecha. El límite por la izquierda lo tomo aquí y sería un tercio, 1 entre 3, un tercio, mientras que el límite por la derecha lo tomamos aquí y sería 3 elevado a la 2 menos 3, 3 elevado a la menos 1, es decir, también un tercio. Bueno, pues veo que la función no es continua porque no existe f de 2, pero sin embargo los límites laterales sí que existen. Esto sería un caso en el que el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho coinciden, pero la función no existe aquí, ¿vale? Entonces, esto es lo que sí se conoce como una discontinuidad evitable. ¿Y por qué es una discontinuidad evitable? Pues porque yo podría definir la función en ese punto, en el 2, dándole este valor, con lo que convertiría
esta función en una función continua. Es decir, podría haber definido aquí y decir, bueno, pues la función valdrá 1/3 si x es igual a 2. Y de esa manera la función ya sería continua. Pero bueno, no era el caso, con lo cual la función en ese punto no es continua. Sí que tenemos que ver qué ocurre en el -1. Porque, como veíamos en el ejemplo anterior, por los lados izquierdo y derecho la función toma valores diferentes. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver qué ocurre en x igual a -1. Y en x igual a -1, pues el procedimiento es el mismo. ¿Cuánto vale la función en -1? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda? ¿Y cuánto vale el límite cuando x tiende a -1 por la derecha? F de -1 lo tomamos aquí y es -1 al cubo más 2. Vale, -1 al cubo más 2. Perdón, aquí. F de -1 es -1 al cubo más 2, es decir, -1 más 2, 1. X, el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda, lo tomo aquí también, es decir, es el mismo valor, -1 al cubo más 2, es decir, 1, mientras que el límite por la derecha lo tengo que tomar aquí. Los x que están a la derecha del -1 son estos. Tengo que tomar este valor, que sería 1 entre -1 más 1. Es decir, 1 entre 0, y esto es infinito. ¿Qué tipo de infinito? Bueno, -1 por la derecha sería acercarme al -1 con -0,99, -0,999, es decir, eso más el 1 sería un 0 positivo, esto sería más infinito. Con lo cual, esta función en -1 no es continua. No es continua porque no existe el límite, y no existe el límite porque uno de los laterales es más infinito. Es decir, en este caso, f no es continua en x igual a -1, y la discontinuidad que presenta es de salto infinito, porque uno de los límites laterales, en este caso el derecho, vale más infinito. De nuevo, si dibujásemos esta función utilizando GeoGebra, pues bueno, veríamos que la función es continua en todo R menos el -1 y el 2, y no sería continua en el 2, como hemos visto, porque tendría una discontinuidad evitable, es decir, la función no existe aquí, yo la podría definir para que existiera y fuera continua, y en el -1, en x igual a -1, no es continua porque el límite por la derecha es más infinito. Esta discontinuidad no es evitable, no puedo hacer nada por evitarla, y es una discontinuidad de salto infinito. Bueno, pues ya hemos visto estos dos ejercicios, estos dos ejemplos, con funciones a trozos, definidas a trozos. Veremos en un próximo vídeo otros dos ejemplos con parámetros, es decir, la función será continua o no será continua, pero dependiendo de unos parámetros A o unos parámetros A y B que veremos. Así que os espero en el siguiente vídeo, en el que tendremos más y mejor. Agur.